En este video quiero mostrarte cómo puedes trabajar con números romanos en .NET utilizando la librería Humanizer. En ese ejemplo tenemos una clase que se llama Book Chapter. En esta clase tenemos una propiedad que va a guardar el número del capítulo, Chapter Number, y también tenemos la propiedad Title que va a guardar el título. Acá tenemos un ejemplo con la lista de capítulos del primer libro de Harry Potter. Tenemos capítulo 1, el niño que vio la luz, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y se van agregando todos a esta colección. Y al final tenemos un for each que lo que hace simplemente es imprimir esa información para que la podamos ver. Ahora, si vemos acá la terminal y ejecutamos el comando .NET-RUN, vamos a poder ver el resultado en este momento de este código, de este algoritmo que tenemos aquí en C#. Funciona bastante bien, pero normalmente cuando trabajamos con libros o cuando trabajamos con la Biblia, por ejemplo, este tipo de escritos, normalmente se utilizan números romanos ya por tradición y porque es mucho más elegante. Entonces, ¿cómo podemos transformar estos números que tenemos aquí, estos números enteros que nos van a servir muchísimo para los datos, así manejarlos enteros para poder ordenar y poder hacer muchas otras cosas? Queremos seguir manejando estos números, pero al momento de mostrarlo al usuario, de pintar la interfaz, queremos que aparezcan números romanos. Para eso vamos a utilizar entonces la librería de Humanizer. Esta librería es bastante fácil de encontrar en NuGet. Se puede instalar utilizando el CLI con el comando que vemos aquí. Vamos a copiarlo y simplemente después de instalarla vamos a ver los métodos de extensión que nos ofrece que nos van a permitir hacer la transformación. Vamos entonces a instalarla utilizando el CLI. Ahí está. Ahora podemos hacer el using aquí en la parte de arriba. Using Humanizer. Y ya con eso tendremos la librería dentro de nuestro proyecto ya para poder utilizarla. Y dentro de los métodos que tiene la librería Humanizer, para los números enteros hay un método de extensión que se llama toRoman. Este método toRoman lo que hace es que convierte ese número entero en un número romano, en una expresión que va a simbolizar un número romano. Ahora vamos entonces a ejecutar nuevamente este proyecto. Y ahí vemos la diferencia. Vemos cómo ahora nos aparece acá en números romanos, así como lo necesitábamos, se ve mucho más elegante así. Vamos a limpiar la consola y lo que vamos a hacer ahora es revisar el demo de lo contrario. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un int tuviéramos un string y acá tuviéramos entonces números romanos? Aquí tuviéramos, por ejemplo, un número 1, acá tuviéramos el número 2 que serían con las dos i's así, acá tuviéramos el número 3 que serían 3 i's así, y el número 4 que normalmente se simboliza así, con la i y la b. ¿Qué pasaría si tuviéramos este escenario y lo que quisiéramos es hacer lo contrario, lo opuesto? Lo que queremos es mostrarlo en decimal. Lo tenemos así en texto, en string, con número romano, pero queremos mostrarlo en decimal, en entero. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Utilizando, en lugar de toRoman, vamos a utilizar el método fromRoman, que significa que a partir de un número romano yo quiero representar un número entero. Si vemos acá la documentación, lo dice claramente, toma ese número romano y lo muestra como entero. Vamos a ejecutar nuevamente ese código utilizando el comando .NET-RUN. Y aquí podemos ver que efectivamente hizo lo que nosotros queríamos, lo que nosotros necesitábamos, mostrarlo como decimal. De esta manera podemos trabajar con números romanos utilizando la librería Humanizer en .NET.